sangre salvó. Él mi pecado lavó en el santuario. Mi fianza Él pagó en el santuario, allá en el cielo. Hay provisión para mí en el santuario. Está en el cielo purificando el templo. Aleluya, oh aleluya. Prepara todo para su regreso. Por aquellos que le esperan hoy. Él mi pecado lavó en el santuario. Mi fianza Él pagó en el santuario, allá en el cielo. Hay provisión para ti en el santuario. Nos veremos allá en el trono de gracia, junto a todos los santos. Allí Él mi pecado lavó en el santuario. Mi fianza Él pagó en el santuario, allá en el cielo. Hay provisión para mí en el santuario. En el santuario. En el santuario. Hay provisión para ti en el santuario. En el santuario. En el santuario. En el santuario. Le damos gracias al Señor por permitir este medio por el cual podemos llegar a nuestros hermanos en sus hogares, por el cual podemos llegar también a toda aquella persona que de alguna u otra manera entra en contacto con nuestra iglesia. No es un secreto que estamos viviendo un tiempo especial. Estamos viviendo un tiempo de crisis.
Y es justamente en las crisis donde el verdadero pueblo de Dios tiene que demostrar su fe. En esta oportunidad queremos compartir con la iglesia un mensaje que hemos titulado ¿Cómo salir victoriosos en tiempos de crisis? Vale la pena reseñar que el Señor nunca le dijo a sus discípulos, ni nos dejó dicho a nosotros, que en este tiempo no tendríamos dificultades, que en esta vida todo iba a ser bueno, favorable. No. La palabra del Señor es bien clara en Juan 16:33 cuando dice, os he dicho estas cosas para que tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Allí el Señor nos estaba advirtiendo a todos, no solamente a sus discípulos en aquel tiempo, sino a nosotros hoy, que mientras su pueblo esté en esta tierra, tendría que enfrentar momentos difíciles. Ahora, hermanos y amigos, en los tiempos difíciles el pueblo de Dios debe aferrarse a su Dios. En las crisis el pueblo de Dios debe confiar en Jehová. En esta oportunidad queremos compartir 5 consejos que nos van a ayudar a mantenernos victoriosos en medio de esta crisis que sacude a toda la humanidad. Primero, mantente alerta porque el enemigo podría aprovechar el momento. Sí, el diablo ha sido siempre especialista en aprovechar las crisis, los momentos difíciles, para sembrar duda, para hacer desaparecer la esperanza, para creer que ya no hay solución. Él siempre ha querido aprovechar las crisis. De allí que el Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 26, el versículo 41 nos advierte, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor nos invita allí a que vivamos en oración en los momentos de dificultad. Velad y orad. ¿Saben? Me gusta mucho este mismo texto en otra versión. Dice, en la versión Dios habla hoy, dice, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero son débiles. Y aún hay otra versión que es maravillosa también, que dice, no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes están dispuestos a hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Allí el Señor está alertando a su pueblo para que en los momentos de dificultad, en las crisis, se mantenga alerta, despierto, porque el enemigo es especialista en aprovechar los momentos de dificultad. Podemos recordar, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel estaba frente al Mar Rojo, Moisés motivando al pueblo y sin embargo el enemigo encontró líderes dentro del pueblo que se levantaron para ir en contra de Moisés y hacer que el pueblo perdiera la fe. En la sequía en tiempos de Elías, el mismo profeta entró en depresión y quería morir. Cuando Job vivía la peor crisis de su vida, enfermo, había perdido todo, sus amigos, entre comillas, y aún su esposa querían motivarlo para que maldijera a Dios. El enemigo quiere aprovechar las crisis para que los hijos de Dios perdamos el camino, para que nos desmotivemos, para que nos entre la duda. Imagínense
Si el enemigo intentó con Jesús en aquella ocasión cuando ayunó 40 días, quiso sembrar en su corazón la duda si era o no el Hijo de Dios. Mantente alerta. El enemigo podría aprovechar la circunstancia. Ahora, hay por lo menos dos formas en este contexto en el que nos encontramos nosotros, como el enemigo podría aprovechar las circunstancias. Primero, levantando en el pueblo de Dios un falso celo que nos lleve a adoptar medidas radicales, extremas. Ya por ahí algunos dicen, pero ¿cómo vamos a dejar de reunirnos el sábado? Somos el pueblo de Dios y no podemos ceder, tenemos que ser firmes. Ese es un falso celo. Nosotros necesitamos acatar las recomendaciones. A ninguno de nosotros como miembro de iglesia se le está prohibiendo adorar a Dios. Solo que por una circunstancia sanitaria que todos conocemos, no nos es conveniente reunirnos en grupos, ya sea en el templo o fuera de él. Y el pueblo de Dios a través de todos los tiempos se ha destacado por ser un pueblo obediente, que acata las normas siempre y cuando éstas no maltraten los principios de la Biblia. No se nos está prohibiendo adorar, iglesia. Simplemente se nos está recomendando no ir a los templos, no ir a lugares donde haya muchas personas. Y nosotros no podemos dejarnos apoderar ahora de un falso celo que nos lleve a ir en contra de lo que se está recomendando para las personas. Creer que si no vamos al templo estamos fallando como iglesia sería un error. Pensar que ya esto hace parte de la persecución final y que por lo tanto debemos reunirnos en contra de las normas es un error. Creer que acatar las recomendaciones es un síntoma de debilidad para la iglesia sería un error también. No podemos permitir que el enemigo se apodere o nos coloque en el corazón ahora un falso celo. Necesitamos mantenernos leales a Dios, respetuosos de las normas. Eso sí, aprovechar el tiempo para estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Una segunda manera como el enemigo podría tratar de aprovechar el momento es levantando líderes que prediquen un mensaje sensacionalista. No es hora para que el miedo sea el centro de nuestros mensajes. El centro del mensaje de esta iglesia siempre ha de ser Cristo Jesús. No es el miedo. No vamos ahora a salir haciendo interpretaciones personales de los eventos y pretender que la iglesia los adopte. Ya hay algunos haciéndolo. Y por eso es necesario alertar a nuestra hermandad para que nuestra confianza no decaiga. No podemos permitir que el enemigo ponga a tambalear nuestra fe con mensajes sensacionalistas. Predicar un mensaje sensacionalista, descontextualizando las profecías y adoptando posiciones nuevas y sin argumentos bíblicos, sería caer en la trampa de Satanás. Repito, y ya ustedes lo han escuchado, algunos lo están haciendo, inclusive sugiriendo fechas acerca de la venida de Jesús y todo esto, y con eso atacar a la organización porque no acepta las posiciones de estas personas. No podemos caer en ese error, iglesia. Necesitamos vivir concentrados en el mensaje de la palabra que hemos conocido y que hemos aceptado. Así que esas son dos formas como el enemigo podría aprovecharse el momento. Haciéndonos poseedores de un falso celo que nos lleve a desafiar las recomendaciones o dándole, como decimos comúnmente, rienda suelta a mensajes sensacionalistas que no están fundamentados
en la palabra de nuestro Dios. Tengo aquí algunas citas que compartir con ustedes. Miren, 1 Corintios 16:13 tiene un mensaje grande para ti, iglesia, para ti, hermano, donde quiera que te encuentres. Manténganse siempre en estado de alerta, dice, pero confiando en Cristo. Sean fuertes y sean valientes. 1 Corintios 16:13. Allí está ese mensaje para ti, hermano. Mantente siempre en estado de alerta, pero confía en Cristo. Sé fuerte y sé valiente. Y el espíritu de profecía, la inspiración a través de Elena de White, tiene un mensaje para nosotros en esta línea. Dice lo siguiente: no es excitación lo que deseamos crear. No tenemos hambre de excitación, de sensacionalismos. Cuanto menos tengamos de esto, tanto mejor. Y sigue diciendo, el razonamiento tranquilo y fervoroso a base de las Escrituras es precioso y fructífero. Aquí está el secreto del éxito, en la predicación de un Salvador vivo, personal, de una manera tan sencilla y ferviente que la gente pueda posesionarse por la fe del poder de la palabra de vida. No es mensajes sensacionalistas, es el sencillo pero poderoso mensaje de la palabra, el que tú como miembro de iglesia tienes que compartir en este momento de crisis. Primera de Pedro 5:8 nos da un mensaje de advertencia sabio, hermanos, para estos momentos difíciles. Dice, sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Hay que ser prudentes. Debemos vivir sumisos a la voluntad de nuestro Dios. Pero un cristiano que es sumiso a la voluntad de Dios y a la palabra es un cristiano que acata las recomendaciones, que no maltratan los principios de la Biblia. Así que el primer consejo para ti, hermano, para ti, iglesia, es que te mantengas alerta, porque el enemigo podría aprovechar las circunstancias. En el libro El conflicto inminente, Elena de White nos dejó el siguiente consejo. Las cosas importantes que conciernen a nuestra salvación no quedaron envueltas en el misterio. No fueron reveladas de manera que confundan y extravíen al que busca sinceramente la verdad. Lo que Dios consideró que era necesario para nuestra salvación está aquí registrado en su palabra. No necesitamos acudir al sensacionalismo. No necesitamos aceptar mensajes que estén fuera del contexto de la Biblia. Es hora de que el pueblo de Dios en esta crisis se aferre de la palabra. El segundo consejo que tengo para ti, hermano, en esta oportunidad es: aprovecha el tiempo y fortalece tu vida devocional. Saben, la vida devocional es una de las que más ha sufrido por esta vida agitada que lleva la humanidad. Parece no haber tiempo para hacer el culto familiar. Parece no haber tiempo para dedicarlo al estudio de la Escritura. Parece no haber tiempo para ir a la iglesia a adorar. Parecería no haber tiempo para testificar el tiempo, las carreras de la vida. Saben, el Señor nos ha dicho con esta circunstancia: estad quietos y esperad en Jehová. Ahora hay tiempo. Querramos o no, hay tiempo. Y es nuestra responsabilidad usarlo para fortalecer la vida devocional con Dios, para estrechar nuestra relación
con Él. Mateo 6:33 lo dice con claridad. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios, y recibirán también todas estas cosas. Es hora de fortalecer nuestra relación con Dios. Aprovecha el tiempo, iglesia, para escudriñar las Escrituras. Ahora que estás en casa con la familia, saca el tiempo, aprovéchalo escudriñando la Biblia, aprendiendo de ella y fortaleciendo tu fe. Cuando Pablo le escribía a Timoteo para darle recomendaciones de vida, de cómo él podría ser un mejor líder, en 1 de Timoteo 4:13 le dijo: entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. ¿Qué manera sabia de aprovechar el tiempo en estos días de cuarentena? Entre tanto que pasa la cuarentena, podríamos decir, ocúpate en la lectura de las Escrituras, en la exhortación y en la enseñanza. Aprovecha para orientar la vida espiritual de tu familia, de tus hijos. Ayuda a tu esposo, a tu esposa. Utiliza las redes sociales, los medios de comunicación que hay hoy a mano para llevarle un mensaje de esperanza a un amigo, a un familiar que aún no ha conocido al Señor. Aprovecha el tiempo. Aférrate del estudio de la palabra y eso fortalecerá tu relación con Cristo Jesús. Saben, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, el versículo 6, la palabra nos advierte: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y cuando habla de que le faltó conocimiento, no se refiere conocimiento de las cosas de la vida. Le faltó conocimiento de la palabra. Es hora de aprovechar el tiempo escudriñando la Escritura. Quizás el Señor ha permitido esta crisis para que inclusive nosotros como pueblo nos acerquemos más a la palabra. En el Camino a Cristo, la página 90, Elena de White nos dejó un consejo sabio para compartirlo en este momento. Dice: no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecederas verdades de la Biblia. Aprovechemos el momento para que nuestro carácter se ennoblezca con el estudio de la palabra, para que fortalezcamos la relación con Cristo Jesús. Una segunda forma de aprovechar el tiempo es orando. Un cristiano que lee la Biblia generalmente ora, y alguien que ora también generalmente estudia la Biblia. Las dos cosas van de la mano. Necesitamos orar más. No solamente debemos aprovechar este tiempo para orar porque tenemos cierto grado de nerviosismo, de miedo por la circunstancia, y obviamente sí debemos orar para que el Señor cuide a nuestro país. Debemos orar para que los gobernantes sean orientados divinamente y tomen las mejores decisiones. Debemos orar para que el Señor mantenga la fe y la fidelidad de nuestra iglesia, aunque no se esté reuniendo. Pero si hay una razón poderosa para orar, es para que Dios fortalezca la vida espiritual de cada miembro de la iglesia en esta unión. Quiera Dios que nuestro pueblo, que nuestros hermanos aprovechen ese tiempo, este tiempo, para escudriñar la Escritura y para orar con fe los unos por los otros, tal como lo recomienda la palabra. Orad sin cesar, dice. Dad gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18. No es tiempo para lamentarnos, es tiempo para aferrarnos de la palabra y estar de rodillas, humillados ante nuestro Padre Celestial. El Camino a Cristo en la página 143 tiene un mensaje para ti en esta oportunidad. Dice: por la oración sincera nos ponemos en comunicación con la mente del infinito, pero sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes y de desviarnos del buen camino. Si no oramos, nos volvemos indiferentes. Es posible que el Señor nos esté hablando directamente como iglesia. Y si no oramos, seremos indiferentes a ese mensaje celestial. Solo una iglesia que viva estudiando la palabra y orando tendrá el suficiente discernimiento para comprender que Cristo viene pronto. Que algún mensaje el Señor quiere transmitirnos a través de esta situación que ha permitido. Pero eso lo podemos discernir solamente si estamos aferrados a la palabra y si nos mantenemos en oración. El Señor lo prometió así en el Salmo 34, 17. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Es momento de estudiar la palabra y de clamar en oración. Vamos a orar por la circunstancia que vive la humanidad. Vamos a orar para que Dios libre a nuestro país de una desgracia mayor. Vamos a orar para que Dios cuide a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia donde se encuentren. Pero sobre todas las cosas, vamos a orar para que este momento sea provechoso en nuestra relación con Dios y podamos ser esa iglesia que el Señor muy pronto ha de venir a buscar a esta tierra. Por la oración sincera nos ponemos en comunión con la mente del infinito, pero sin oración incesante y vigilancia diligente, corremos el riesgo de volvernos indiferentes. Ese es el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Dios escucha a los suyos y los libra de sus angustias, dice otra versión del Salmo 34, 7. Así que ya tenemos dos consejos para ti en esta oportunidad. Primero, mantente alerta porque el enemigo podría aprovechar la circunstancia. Segundo, aprovecha este tiempo para fortalecer tu relación con Dios. Tercero, aférrate de las promesas de la Biblia. El Señor ha dejado aquí un sinnúmero de promesas para que nos acompañen en familia en este momento donde quizás no acudimos al templo, donde no tenemos otra relación con nuestros hermanos, pero el Señor nos ha pedido que en este momento echemos mano de sus promesas. Hay un texto bíblico muy significativo para este momento. Mira, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Las promesas que el Señor dejó en la Biblia son para ti en este momento. Son para tus hijos, iglesia, inclusive para los que están lejos. El Señor también los ama y quisiera aprovechar esta circunstancia para que ellos se reconcilien con la verdad, con el Evangelio y con la salvación. Ahora, cada vez que hablamos de las promesas, es necesario caer en cuenta en lo siguiente. Por estos días, quizás no hay una porción de la Biblia más recordada que el Salmo 91. ¿Cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío,
Mi Dios, en Él confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Y sigue diciendo, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. En fin, es una promesa amplia. Dice que no debemos tener temor ni de la peste nocturna, ni de la pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que en el día destruya. Nada de esto, es una porción bíblica adecuada para la ocasión. Y muchos lo recuerdan, por cierto. Pero ¿saben qué, hermanos? Aún esa promesa es condicional. El Salmo comienza diciendo y colocando la condición. Todas las promesas del Salmo 91 son para el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué significa habitar al abrigo del Altísimo? Hacer de Dios nuestro Dios. Acatar en plenitud sus recomendaciones. Vivir humillado ante su voluntad. Reconocerle como nuestro Dios y estar dispuesto a acatar todas sus enseñanzas. Obediencia se llama eso. Quien habita al abrigo del Altísimo es un hombre, una mujer, una familia, una iglesia que está dispuesta a hacer solamente la voluntad de Dios. Para aquellos que están dispuestos a someterse a la voluntad de Dios. Para aquellos que están dispuestos a humillarse ante Dios. Para aquellos que están dispuestos a mantener la fidelidad y la integridad ante Dios, son las promesas del Salmo 91 y todas las demás que se encuentran en la palabra. Son condicionales las promesas. Si tú quieres que se cumplan en tu vida, cumple la condición que el Señor ha puesto. Habita al abrigo del Altísimo. Ahora miren, hay otras promesas maravillosas. El Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Fíjense, allí está claro, el Señor está cercano, pero a aquellos que están quebrantados de corazón, a los que son contritos de espíritu. Hay otra promesa que dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. El Señor nos va a sacar triunfantes, iglesia, de esta crisis, siempre y cuando nos aferremos de Él. El Salmo 34, 7 tiene una de esas promesas que la humanidad recuerda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Los defenderá de la enfermedad, los defenderá del peligro, los defenderá de las acechanzas del enemigo, pero no podemos olvidar la condición, porque el ángel de Jehová acampa, es alrededor de los que le temen. Temer a Dios, que es sinónimo de obediencia, de respeto, no de miedo, obviamente. Temor a Dios, símbolo de obediencia, de respeto, de reconocerle como nuestro Dios, como nuestro proveedor, como nuestro protector y un día muy cercano como nuestro Salvador. Una cita inspirada tiene un mensaje para cada uno de nosotros en esta oportunidad. Si por fe deposita todas sus preocupaciones sobre aquel que sabe cuándo cae un gorrión, no habrá confiado en vano. Y miren lo siguiente, si confía en sus seguras promesas y conserva su integridad, los ángeles de Dios lo rodearán. Maravilloso. Es el tomo 2 de Testimonio para la Iglesia, la página 66. Si confía en sus seguras promesas y conserva su integridad, los ángeles de Dios lo rodearán. ¿Quién no quiere
está rodeado por los ángeles del Señor en este tiempo. Allá en ese campo donde quizás estás solo con tu familia. Allá en esa gran ciudad donde quizás estás allí encerrado en tu apartamento, en tu casa, con tu familia. Si tú quieres que a tu familia y a ti lo rodee el ángel de Dios, entonces conserva pura tu integridad ante Dios. Hay otra cita maravillosa que dice: si por la fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Si queremos salir triunfantes de esta crisis, necesitamos aferrarnos de las promesas del Salvador. Necesitamos echar mano de las promesas de la Biblia para que así el Señor nos saque victorioso. Y ya van 3 consejos. Quisiéramos recordarlos. Primero, vive alerta, porque el enemigo podría aprovechar la circunstancia. Segundo, aprovecha el tiempo para fortalecer tu comunión con Dios. Tercero, echa mano de las promesas de la Biblia. Son para ti y para tu familia. Cumple la condición que el Señor ha puesto y confía en Jehová. Y el cuarto consejo para esta ocasión es: mantén a salvo tu fidelidad a Dios. Una de las cosas que el enemigo más quiere atacar en la crisis es la fidelidad. ¿Sí? Hoy en día el enemigo trata de colocar circunstancias adversas para hacer creer a las personas que las circunstancias justifican la infidelidad. Pero no es así. Cuando Job vivía la mayor dificultad de su vida y fue objeto de los ataques de sus amigos y de su esposa, expresó lo siguiente, algo que debería ser la oración de cada cristiano por estos días de calamidad. Él dijo: lejos esté de mí el daros la razón. Hasta que muera, no renunciaré a mi integridad. Lo voy a repetir porque digo, así debería ser la oración de cada uno de nosotros. Lejos esté de mí el daros la razón. Hasta que muera, no renunciaré a mi integridad. Apreciados hermanos, llegó la hora para que los fieles sigan siendo fieles. Y seguramente que los infieles encontrarán en la circunstancia la excusa perfecta para ser infieles. Pero el verdadero pueblo de Dios, el que es fiel, se mantendrá fiel en esta hora difícil. Tengo aquí algunas recomendaciones para ti. Mira, la verdadera fidelidad no conoce de condicionamientos ni se fundamenta en las circunstancias. Yo no debo ser fiel a Dios porque me va bien. Yo debo ser fiel a Dios en todo tiempo y en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Otro pensamiento que escribí aquí para ti. Cuando las cosas se tornan difíciles, los verdaderos discípulos de Jesús mantienen su fidelidad por encima de las circunstancias. Dios siempre ha sido fiel. Dios ha sido fiel inclusive cuando nosotros hemos sido infieles. El Señor ha mantenido su fidelidad. Y si hay algún momento cuando el Señor espera fidelidad de su pueblo, es este. Otro pensamiento que tengo para ti dice: en esta tierra tendrás que enfrentar todo tipo de situaciones, algunas agradables, otras no tan positivas y algunas duras, difíciles e incomprensibles. Pero bajo esas circunstancias brilla la fidelidad de los verdaderos hijos de Dios. Y el último pensamiento que escribí dice: pero ninguna circunstancia, por difícil que sea, te debe llevar a violar el principio de la fidelidad al Señor. Hay que mantener la fidelidad a Dios en todo, iglesia.
en todo lo que Dios nos ha pedido. He anotado aquí algunas cosas. Por ejemplo, mantén la fidelidad a Dios en la observancia del sábado, ahora más que nunca. Pero pastor, no estamos yendo al templo. La fidelidad no es ir al templo, es hacer del sábado el día de adorar a Dios en casa, en el campo, en la ciudad o donde te encuentres, teniendo en cuenta las circunstancias que estamos viviendo. La verdadera observancia del sábado implica que en este momento de crisis, cuando no podemos salir, aprovecharemos el día para estar en familia y ponernos en comunión con Dios y adorarle como nuestro Dios creador y proveedor de todas las cosas. Mantén la fidelidad a Dios en la testificación. Pero ¿cómo en este momento difícil? Sí, mira que se puede testificar. Y quiero que sepas algo. Es un buen momento para testificar. Las personas están susceptibles. Muchos tienen miedo. Otros que nunca pensaron en la oración están acudiendo a ellas. Otros que no han creído en el Señor están viendo que sí es la alternativa. Aprovecha todo momento para testificar, para orar por las personas. Mantén la fidelidad a Dios en el cuidado de la salud en estos días. No podemos descuidar esa parte porque somos el templo del Espíritu Santo y el Señor nos necesita en este tiempo bien concentraditos para hacer su voluntad y alcanzar almas para el reino de los cielos. Mantén la fidelidad a Dios en el uso adecuado del tiempo. Ahora que hay bastante tiempo, úsalo para la gloria y la honra de Dios. No te sumerjas allí en redes sociales a perder el tiempo viendo cosas que inclusive podrían hacer tambalear tu fe. Ve a la palabra. Aprovecha el tiempo para estudiarla y compartirla, porque podemos aprovechar el tiempo de forma correcta. Mantén la fidelidad a Dios en la devolución de los diezmos y en la entrega voluntaria de las ofrendas. Y alguien podría decirme, pero pastor, en este tiempo de crisis, de escasez, justamente eso es lo que es fidelidad. Cuando tú respetas lo que a Dios le pertenece, aún en la escasez, aún en la dificultad de ir a la iglesia y llevar tus diezmos y tus ofrendas, busca la manera de hacerlo. Pero mantente fiel a los votos de fidelidad que hiciste con Cristo Jesús. Es imposible para mí no recordar una experiencia que viví en mi primer año de ministerio, allá en el querido distrito de La Paz, en el Cesar. Tuve el privilegio de pastorear allí, en Codazzi, y también en Villanueva y El Molino, en La Guajira. Un día cualquiera me comunicaron que en la población, en el municipio de Fonseca, había una hermana adventista. En Fonseca no había templo, no había iglesia. Pero alguien me dijo, pastor, allí hay una hermana. No sabemos dónde vive, no tenemos dirección de ella. Hace mucho tiempo, pero alguien dijo que ella vivía allí. Un sábado me hice acompañar de un laico amigo y nos fuimos a Fonseca a buscar esa ovejita. Quiero decirles que aunque llegamos temprano, no teníamos dirección, solo referencias. Y por allá, a eso de las 10:30 de la mañana, llegamos a la casa. En esa humilde casa, en la sala, había una hermana mayor ya, acompañada de una nieta. Había una mesita arreglada con su mantel, unas flores en un vaso de agua, la Biblia, el himnario y al lado una mochila guajira. Vale la pena decir que la hermana se emocionó tanto como nosotros.
Hubo lágrimas de ella y nuestras. Ella hacía 12 años no recibió una visita. Es tanto así que no se sabía ni siquiera dónde vivía. Y que el pastor llegara a su hogar en esa mañana para ella fue maravilloso. Compartimos el estudio de la Biblia con ella, cantamos, ella llamó a otros miembros de su familia y nos acompañaron. Llegó la hora de concluir, terminamos el culto y entonces vino lo que para mí fue un ejemplo de fidelidad. La hermana me dice, pastor, mira, en esta mochilita guajira están mis diezmos y mis ofrendas. Las he guardado allí por todo este tiempo. Y yo quiero entregarlas para que vayan al lugar que el Señor ha indicado. Le pregunté, hermana, ¿y cómo lo hacía? ¿Por qué lo hacía usted? Y ella me dio una respuesta que nunca podré olvidar. Me dice, pastor, yo tenía fe de que algún día me visitarían. Pero si algún día no me visitaban y venía el Señor, le entregaría eso a Él porque eso le pertenece a Él. ¡Qué ejemplo de fidelidad en medio de circunstancias no tan favorables! Saben, hermanos, es en las dificultades donde verdaderamente se puede pesar la fidelidad de los hijos de Dios. Que no estamos yendo al templo, pero lo que es de Dios será de Dios. Lo que le pertenece a Jehová es de Él. Y no colocaremos la mano para usar aquello, aunque hayan necesidades materiales. Porque es mejor estar a paz y salvo con Dios, el que finalmente proveerá de todo aquello que necesitamos. Mantén a salvo tu fidelidad, iglesia. Apreciado hermano, donde te encuentres, en el campo, en la ciudad, sé fiel en la devolución de los diezmos. Sé fiel en la devolución de las ofrendas. Aunque hayan crisis, circunstancias difíciles, escasez, Cristo viene pronto. Y ese día Él le dará la bienvenida solo a los fieles. Él les dirá, bien hecho, siervo fiel. En Primeros Escritos, la página 66 dice, el cielo nos habrá costado bastante poco, aun cuando lo obtengamos por medio del sufrimiento. Es hora de mantener a salvo la fidelidad ante Dios, iglesia. Que Dios bendiga a cada uno de los fieles donde se encuentren. Y que en medio de esta circunstancia adversa brille la fidelidad de los verdaderos hijos de Dios. Van 4 consejos y vamos a entrar al último, al quinto. Deposita toda tu confianza en Jehová Jireh, el Dios que provee. Deposita tu confianza en Él. Tu confianza no está en cuántos recursos materiales tienes para enfrentar esta crisis. Tu confianza no debe estar depositada en cuántas ayudas recibirás. Tu confianza tiene nombre. Tu confianza es Dios. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Allí debe estar depositada nuestra confianza. Salmo 84:12 dice, Señor Todopoderoso, dichosos los que en ti confían. El pueblo adventista es un pueblo dichoso porque no confía en lo material ni en lo humano, confía en Jehová nuestro Dios, el Dios que provee. Debemos depositar nuestra absoluta confianza en Él, porque el Salmo 125:1 dice, los que confían en el Señor son como el monte de Sión que no se mueve y que permanece para siempre. Que tu fe sea inconmovible aún en medio de las dificultades. Que tu fe sea inconmovible aún en medio de la escasez. Que tu fe se mantenga fiel a los principios divinos, aún en medio de las circunstancias adversas que rodean a la humanidad en este momento.
Confía en que Dios proveerá la protección de los ángeles para ti. Confía en que Dios proveerá el alimento para ti, para tu familia, los que están contigo y aún los que están lejos. Confía en que Dios proveerá los recursos materiales que necesitas en esta crisis. Confía en que Dios te dará la salud que tanto deseas. Confía porque Dios tiene el control. Ese es el objetivo de nuestra confianza, Dios. En Él debemos colocar toda nuestra fe y nuestra confianza en este momento de crisis. Quisiera concluir en este momento diciéndote finalmente que si pones la confianza en Dios, Él te sacará triunfante en este momento de dificultad. Me gustaría hacer un resumen de las 5 lecciones, de los 5 consejos que hemos querido dejar para ti, hermano, para ti, iglesia, en esta oportunidad. Primero, mantente alerta porque el enemigo podría aprovechar la crisis. Segundo, fortalece tu vida devocional. Tercero, aférrate de las promesas de la Biblia. Cuarto, mantenga salvo tu fidelidad a Dios. No olvides que el Señor, el día que venga, le dará la bienvenida al reino de los cielos. Es a los fieles, a los que se mantienen fieles en las crisis y en las dificultades. Y finalmente, deposita toda tu confianza en Jehová Jireh. Apreciada iglesia, esta circunstancia adversa que estamos viviendo se puede convertir en una bendición para cada uno de nosotros. En una bendición personal, en una bendición que no solamente te ayude a ti, sino también a tu familia. En una bendición que alcance a tus vecinos. Tú puedes ser bendición para ellos. Conviértete en una bendición para tus hijos. Aprovecha este momento y oriéntalos por el camino de la fidelidad. No permitas que las circunstancias hagan tambalear tu fe. Es verdad que Cristo viene pronto, pero mientras eso ocurre, debemos testificar, debemos sacar a salvo la fidelidad, debemos ser bendición para nuestra familia, debemos ser bendición para nuestros vecinos, debemos ser bendición para la humanidad. A mí me gustaría orar por ti que estás allá lejos en el campo, por ti, hermano, que estás allá en la ciudad, para que el Señor te ayude a salir triunfante. Oremos. Padre que estás en el cielo, no se cae una hoja en esta tierra sin que tú no lo notes. Tú eres consciente de lo que vivimos. Danos discernimiento para comprender el mensaje que nos quieres enseñar. Ayúdanos a comprender tu voluntad. Ayúdanos a mantener nuestra fidelidad, nuestra integridad. Ayúdanos a ser bendición. Libra a nuestro país en este momento difícil. Libra a cada hermano de la iglesia, Señor. Provéele de lo que necesita, pero sobre todo, dale mucha fe y confianza para que nos mantengamos fieles a ti y demos ejemplo a aquellos que nos rodean. Que cada iglesia, que cada persona, que cada familia que ha escuchado este mensaje reciba tu bendición en esta oportunidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.